Dios les bendiga a todos los que en esta tarde se han conectado para, ¿verdad?, compartir un poquito de la palabra. Soy Nereida, soy de la Catacumba de Levitown. Y en esta tarde pues voy a estar compartiendo con ustedes una pequeña exhortación de esas cositas, ¿verdad?, que el Señor comienza a ministrarle en el corazón a uno y uno pues comienza a meditar en ella. Y en esta tarde pues vamos a estar hablando sobre la búsqueda a Dios. Muchas personas comparten con uno y a veces le traen, ¿verdad?, unas inquietudes y unas situaciones que pues ponen a uno también a meditar y a pensar en este tipo de cosas. Y a veces las personas se acercan a uno y una de las cosas que me han estado trayendo en este tiempo es que a veces las personas no saben cómo acercarse a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos tener una relación personal con Dios, nos podemos acercar a Él, porque Dios es un Dios personal. Y nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que en el corazón de Dios está la intención. Dios siempre ha intencionado comunicarse con el ser humano, tener relación con la obra que Él creó. Vemos, ¿verdad?, desde Génesis, vemos a Dios interactuando con Adán en un momento dado cuando Adán peca, ¿verdad?, y se esconde de Dios, y Dios entonces le pregunta, ¿dónde tú estás? Como si Dios no supiera dónde Adán estaba, pero lo que sucede es que Dios siempre ha querido estar relacionándose con el hombre. Nosotros leemos en Jeremías 29:13, donde encontramos que el Señor dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y cuando leemos esto, pues uno empieza, ¿verdad?, como que a preguntarse y a escudriñarlo un poquito más, y dice que en cierta medida esa búsqueda es como si estuviera condicionada, porque Él dice que lo vamos a buscar, pero lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. Quiere decir que la búsqueda de Dios es una búsqueda intencional. No lo proponemos en nuestro corazón y creemos que nos vamos a acercar a Dios y que lo vamos a encontrar. No es que Dios esté perdido. Lo que pasa es que a veces nosotros no buscamos la manera correcta de poder acercarnos a Dios. En Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Vemos que es un acto recíproco. Nosotros nos acercamos a Dios y de esa misma manera Dios se acerca a nosotros. Y por otro lado vemos que esa búsqueda de Dios está condicionada, porque leemos en Hebreos 11:6 que dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, cuando nosotros vamos a hacer esa intención de acercarnos a Dios, debe estar presente el elemento de la fe. Tenemos que creer que Dios está. Cuando creemos que Dios está, entonces que nosotros nos vamos a acercar a Él. Porque es bueno acercarnos a Dios. Hermano, para nosotros es muy beneficioso el que nosotros nos acerquemos a Dios. Es algo que nos va a traer bien a nuestra vida. Estamos viviendo, como siempre digo, tiempos muy difíciles. En tiempos donde nosotros nos ocupamos en tantas tareas, en tantas cosas, y a veces se nos olvida o dejamos fuera la partida de que tenemos que sacar ese tiempo para nosotros poder hacer ese acercamiento a Dios. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? Pues nosotros nos acercamos a Dios como nos podemos tal vez acercar a un amigo para dialogar con él, con nuestro compañero, con nuestros hijos, ¿verdad? Porque entablamos una relación. Cuando yo decido entablar esa relación con Dios, yo me voy a comunicar con Él, yo voy a hablar con Él, yo voy a procurar acercarme todos los días, si yo puedo, a Él, a esa persona. ¿Para qué? Para conocerlo, para saber qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él desea. Y otro elemento bien importante que tiene que estar presente también es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, que es la Biblia, está establecido todo lo que Dios anhela y desea con nosotros y para nosotros. Así que tanto la oración como la lectura de la palabra van a formar parte de nuestra vida. Porque eso va a ser así, porque
cuando nosotros entramos en este ruedo del cristianismo, nosotros vamos, como dice la Biblia, nosotros pasamos de un reino a otro reino. Nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando nosotros estamos aquí, los parámetros y la manera como esto se rige es muy distinto a como nosotros vivíamos antiguamente, ¿verdad? Nosotros andamos, como dice la Biblia, antes en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias, en todas aquellas cosas que a nosotros nos producían placer y que nosotros entendíamos que estaban bien. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que nosotros estábamos errados y íbamos por un camino que no nos iba a llevar a Dios. Tal vez nosotros creíamos que de esa manera íbamos a llegar a Dios, pero nos damos cuenta que no, que a Dios se llega de otra manera. Así que nosotros ahora, cuando nosotros venimos acá, nosotros nos vamos a estar adhiriendo a lo que es su palabra. Tenemos que leerla, tenemos que proponernos, tenemos que intentar todos los días nosotros conocer, escudriñar esa palabra, buscar las verdades de Dios. Las verdades de Dios están ahí. Nosotros muchas veces venimos al Evangelio y venimos con tantos conceptos errados, venimos con tantas creencias, tantas cosas que nos enseñaron que nosotros entendemos que están correctas, pero no. Cuando escudriñamos la Biblia, cuando la leemos, nos damos cuenta que esa palabra nos confronta y nos deja ver cuán errados estábamos en nuestra manera de pensar. Así que esa palabra es la que nos va a ir moldeando. Ese acercamiento a Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra es como nos vamos a ir acercando, como vamos a ir conociendo del carácter de Dios, vamos a ir conociendo su voluntad. Él se va a autorrevelar a través de la palabra a cada uno de nosotros. Y otra de las cosas es que cuando nosotros nos adherimos a su voluntad y a esa palabra, yo me voy a adherir a sus mandatos, a sus preceptos, a sus estatutos, a su consejo. O sea, que lo que está ahí es lo que es bueno para mí. Todo lo que Dios ha ideado para el hombre, hermanos, es bueno, es beneficioso. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nosotros recibimos la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo lo que el hombre pudiera necesitar está en Jesús, está en Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos, Él a su vez se acerca a nosotros y nos comienza a enseñar y nos comienza a guiar. Y cuando estamos en Cristo, en Jesús, lo más importante de nosotros es que Él intenciona crear su carácter en el nuestro. Todos nosotros nacemos con un temperamento y el carácter lo vamos formando a través de las experiencias, a través de las relaciones con los demás, a través de la educación que vamos recibiendo, a través de la interacción en la sociedad con los demás seres humanos. Y llega el punto que ese carácter se torna en un carácter maduro y es lo que nosotros somos en esencia. Nuestro carácter denota cómo nosotros vamos a reaccionar ante los problemas, ante las diferentes situaciones de la vida, en el diario vivir, porque es lo que hay en nuestro corazón, son nuestras convicciones, son nuestras creencias, es lo que yo entiendo que debe ser. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, eso tiene que cambiar. Porque entonces ahora nosotros vamos a tener de modelo a Dios, a Jesús, y ese carácter tiene que de alguna manera irnos formando. Vamos a dejar de ser lo que éramos para entonces convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Para que esto se pueda dar, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer, como decía Hebreos. Yo tengo que creer que cuando yo me acerco a Dios, Dios está ahí presente y Él está dispuesto a aquellas cosas que yo le traigo y aquellas peticiones y aquellas rogativas y aquellas cosas que anhelo y que deseo en mi corazón. Dios me las va a ir otorgando. Dios me va a ir
formando, porque yo le voy a ir pidiendo que cambie mi mente, que cambie mi corazón, que cambie mi sentimiento, que cambie la manera como yo estoy viendo las cosas, porque a veces el enfoque que nosotros le damos a la vida y a las cosas es incorrecto y nosotros lo vamos a ir todo trasladando y mirando con la óptica que Dios mira las cosas. Y de esa manera el carácter de Dios se va formando en cada uno de nosotros. En la palabra yo encuentro el cómo hacer las cosas, el por qué hacer las cosas, hacia dónde me voy a dirigir, cómo voy a llegar a X cosa, cómo voy a lograr esto, porque la palabra es una guía, es un ancla, nos da dirección y Dios está revelado a través de esa palabra. Y esa palabra es la que me va a ir formando mi carácter. El carácter de Cristo se va formando en mí como cuando yo voy aceptando esas verdades del reino que están en esa palabra. Cuando yo voy creyendo esas verdades y las voy adaptando a mi vida, las voy asimilando, voy haciendo que toda esa palabra y que toda esa verdad se vaya quedando dentro de mi corazón, en mi mente y en mi pensamiento. Por eso es importante meditar en la ley del Señor. El salmista decía, en tu ley yo medito, Señor, de día y de noche. Tenemos que meditar en esa palabra, tenemos que pensarla, tenemos que pronunciarla, tenemos que verbalizarla para que podamos creerla. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Cada vez que oímos esa palabra se afirma, se afinca más en nosotros, se apodera de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras convicciones. Y nosotros entonces vamos siendo transformados a través de esa palabra y de ese acercamiento que vamos teniendo hacia el Señor. Y va a llegar el momento que nosotros entonces vamos a poder tomar buenas decisiones, porque nosotros vamos a ser personas íntegras, porque lo que domina en nosotros es el conocimiento de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra que se ha adherido y ha formado ya parte de nosotros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, viven los valores del reino, vive lo que Dios es en cada uno de nosotros. Y entonces cuando ese carácter está en mí, pues ya yo voy a reaccionar de una manera diferente, ¿verdad? Porque yo me he acercado a Dios, Dios se ha acercado a mí, me ha enseñado. Y entonces el carácter ya de Jesús se va a ir formando en mí. Cada uno de nosotros, los cristianos, estamos en diferentes etapas. Unos están comenzando, unos están a mediados y otros ya, ¿verdad? El carácter de Cristo está bastante formado porque es como nosotros decimos, esa persona está procesada. Ha pasado por tantas situaciones en la vida, ha pasado tal vez por pérdidas, enfermedades, situaciones difíciles, donde ella ha podido ver cómo la mano de Dios ha estado obrando ahí, cómo Dios se ha hecho real. Y el carácter de esa persona es transformado porque esa fe y ese creer se hace realidad. Va viendo cómo esas verdades que Jesús dijo se están cumpliendo en su vida, porque Dios todo lo que ha prometido lo cumple. Y ahí esa persona va viendo cómo ese carácter, ¿verdad? se va cimentando y se va formando. El carácter puede ser cambiado. Hay personas que piensan que no, que nosotros somos en esencia lo que somos, pero cuando el Espíritu viene a nosotros, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, dice la Biblia que es nuestro ayudador, es nuestro ayo, nos va ayudando. Y ese carácter se va perfeccionando y se va mejorando. Y vamos respondiendo de una mejor manera. Así que nosotros tenemos que proponernos de una manera intencional el buscar a Dios. A mí me conviene buscar a Dios. A mí me conviene acercarme a Dios. A mí me hace bien el acercarme todos los días a buscar la presencia de Dios. Porque cuando hago ese proceso, Dios viene a mi encuentro, Dios viene a mi vida, Dios se acerca a mí, Dios me llena, Dios me transforma, Dios me enseña cómo es que las cosas hay que hacerlas. Él dirige mi vida, Él me va moldeando, Él me va guiando, Él me va ayudando en todos estos procesos. Porque el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros es muy individual, es muy personal.
Y el plan que Dios tiene con cada una de nuestras vidas lo intencionó desde, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos buenos, son pensamientos de paz, es para darnos el anhelo de nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que estar cerquita de Dios, nosotros tenemos que tener el corazón cerca de la presencia de Dios. Es como había una canción que decía, hay que arrimar el alma. O sea, nosotros tenemos que arrimar el alma a la presencia de Dios. Y así es que nosotros vamos logrando ese acercamiento hacia Él, ese acercamiento de Él hacia nosotros y esa transformación para que se pueda ir dando. Para poder desarrollar ese carácter de Jesús se requieren varias cosas. Entre ellas tenemos la disciplina. Yo me disciplino cuando yo dejo atrás hábitos y costumbres viejas que no me están ayudando. Yo decido ponerle disciplina a mi vida. Cuesta, es difícil, sí, pero no es imposible. Cuando yo asumo responsabilidad, es cuando yo actúo con diligencia, cuando yo dispongo el corazón a buscar lo correcto, lo recto. Necesita persistencia. Persistencia requiere a su vez firmeza. ¿Qué firmeza? Que aunque haya dificultades y aunque se presenten momentos difíciles, yo voy a permanecer en lo que me propuse. Y el Señor me va a ayudar. Yo voy adelante y el Señor va a ir ayudándome. Necesitamos paciencia, hermanos. Tenemos que activar esa paciencia. Porque a veces nosotros mismos no nos tenemos paciencia a nosotros. Y nosotros tenemos que darnos tiempo para que las cosas se puedan dar. Necesitamos convicción. Estar creyendo que podemos lograr lo que nos hemos propuesto. Nosotros creemos y Dios nos va ayudando. Compromiso, comprometernos, decidirnos a hacer lo que hay que hacer. Y sobre todo, como le dije desde el principio, tiene que haber una intencionalidad. Nos vamos a establecer metas con intenciones claras y precisas. Si hasta el día de hoy tú no has intencionado en tu corazón el acercarte a Dios, te recomiendo y te exhorto en este día a que tú intenciones acercarte a Dios. A que tú te propongas desde este día en adelante, todos los días buscar acercar el corazón a su presencia. El Señor está en él, el Señor nos anhela, dice la palabra, celosamente. Dios quiere intimar con nosotros, que somos su creación. Dios quiere relacionarse con nosotros. Somos pecadores. Hemos pecado, nos apartamos de Dios, pero hemos regresado a su casa, hemos regresado al camino. Y el Señor quiere mantener esa comunión con nosotros. Quiere formar el carácter de Jesús en nosotros. Quiere que nosotros seamos cristianos genuinos, gente conforme a su corazón, porque nos necesita para poder llevar su mensaje, nos necesita para en este tiempo nosotros poder ser esos instrumentos que Él pueda utilizar. Así que en esta tarde, esa es mi exhortación. Acerca tu corazón al Señor, intenciónalo, propóntelo, disponte y acciona en pos de ello. Y tú vas a ver cómo tú te vas a acercar a Dios y Dios a su vez se va a acercar a ti. Así que te bendigo en esta tarde y te deseo que en este tiempo que estamos viviendo decidas buscar del Señor, decidas buscar de Dios con intención, con profundidad, con todas tus fuerzas, que te entregues totalmente al Señor. Así que te deseo que pases lo que resta de la semana unos lindos días, que la paz de Dios sea contigo y que el Señor te bendiga.